texto del Evangelio para este domingo es tomado de Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39, y nos presenta tres relatos que describen la naturaleza y misión de Jesús. En la narración, estos tres sucesos ocurren el mismo día, por lo que representan un día típico en el ministerio de Jesús, un ministerio que ya Marco nos ha dicho ha suscitado preguntas y asombros en el capítulo 1, versículo 27 y 28, donde dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? ¿Qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Tenemos entonces un texto con tres relatos unidos entre sí que describen un día de ministerio de Jesús en Cafarnaúm. Esos tres relatos están también unidos al relato anterior, que es el capítulo 1, versículo 21 al 28, donde se ha relatado el endemoniado en la sinagoga y su sanidad. Y ahora tenemos tres relatos unidos. La curación de la suegra de Pedro, capítulo 1, versículos 29 al 31, diferentes curaciones y sanidades después del día de reposo, es decir, el atardecer de ese día, capítulo 1, versículo 32 al 34, y eh, un relato que nos expresa la extensión de la misión de Jesús, donde se dice que Jesús se aparta a un lugar solitario, capítulo 1, versículos 35 al 39. Estos tres relatos describen eh, el marco de un día de ministerio de Jesús y desde la pregunta acerca de cuál es la identidad de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Lo que narrativamente pues se va a abordar a través del Evangelio con el recurso del secreto mesiánico que va a ayudar a ir develando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que todas estas acciones que se van narrando en estos pasajes van a ir permitiendo descubrir en el camino, una expresión cargada de gran valor teológico en Marcos, y es en ese camino donde se va a ir descubriendo quién es ese Jesús. Los personajes van descubriendo que este Jesús no es un maestro más, sino que es alguien especial y único, el Mesías, el Cristo. Declaración que va a ser proclamada por Pedro en el capítulo 8, versículo 29, como un gran clímax de una gran sección. Y al final, casi del Evangelio, cuando el centurión va a expresar en el capítulo 15, versículo 39, que Jesús es verdaderamente es el Hijo de Dios. Con estos elementos en mente, podemos ir a estos tres relatos que nos propone el texto del Evangelio del día de hoy y poder en ellos reconocer la identidad de Jesús y comprender más acerca de su ministerio. Porque para esto he venido, dirá Jesús en el capítulo 1, versículo 38, al finalizar precisamente la perícopa que tenemos en la lectura del día de hoy. Pero también ya en el capítulo 1, versículo 15, Jesús ya ha expresado que el propósito de su ministerio es que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es decir, este ministerio es un ministerio de acercar el reino de Dios y lo acercará el Mesías, el Hijo de Dios lo va a proclamar. Para esto Él ha venido. Y quien recibe este mensaje y hace parte del reino, pues será perdonado, liberado, sanado y será reencaminado como ser humano. La estructura de los tres relatos del texto de hoy siguen una estructura sencilla, donde en primer lugar se presenta la situación o algunos antecedentes. Se describe en el primer relato la sanidad y el resultado luego que tiene esta sanidad, o también nuevas acciones que emprende Jesús. Es decir, tiene los tres elementos típicos de una narración, una pequeña introducción, la situación y luego la resolución de la situación. En cuanto al primer relato, que hace parte del capítulo 1, versículo 29 al 31, podemos decir
que a través de esta curación de la suegra de Pedro, donde no tenemos muchos detalles, pero sí de forma contundente se describe la sanidad de esta mujer. Hay que resaltar que es la primer sanidad hecha por Jesús en el Evangelio y lo hace precisamente sanando a una mujer. Las palabras son muy precisas y el narrador quiere que nosotros tengamos en mente esas palabras precisas. Entonces, él se acercó, la tomó de la mano. Uno ve ahí esa cercanía, esa familiaridad. Y luego dice, la levantó, expresión que se utilizará luego en la resurrección y que es preludio precisamente del poder de la resurrección. Es decir, este milagro ya no es en una sinagoga como en el relato anterior, sino que esta vez ocurre en una casa, en un hogar, y el resultado es la entrega, el servicio voluntario de la suegra de Pedro a Jesús, lo cual nos hace pensar cómo recibir la gracia de Dios debe producir en nosotros esta gratitud que se expresa voluntariamente en servicio a Dios. En el segundo relato, donde tenemos diferentes curaciones y sanidades que se dan al atardecer, que hace parte de los versículos del capítulo 1, versículos 32 a 34, de forma hiperbólica, luego de finalizar el día de reposo, la fama de Jesús se hace evidente en toda este pueblo donde Jesús ha llegado y la gente se agolpa afuera de la casa de Pedro, donde son llevadas, dicen, muchas personas con enfermedades físicas y espirituales. Es interesante que este ministerio de Jesús no solo es para unas cuantas familias, sino que desborda la casa y la realidad humana, y las vicisitudes hacen que sea necesario atender a los necesitados afuera. Y dice el texto que allí muchos fueron sanados. Este relato es interesante que finaliza intencionalmente también con una alusión a lo que será el secreto mesiánico, pues Jesús no desea que quien lo devele y lo proclame sean los demonios, y por ello les impide hablar. Él quiere que quienes descubran quién es Jesús como Mesías y como Dios son aquellos que son objeto de su ministerio, es decir, los seres humanos, y que descubriéndolo puedan entrar en esta dinámica del reino y puedan experimentar también la sanidad que el reino trae y que permite una vida de servicio también de entrega a otros. Finalmente, el último relato del capítulo 1, versículo 35 al 39, nos presenta otro aspecto de Jesús y su ministerio en relación con su dependencia al Padre. Es intencional del narrador contarnos que sale en secreto a tomar un tiempo para estar a solas en oración con el Padre. El ministerio y la proclamación del reino, por tanto, recibe su poder no de la humanidad misma de Jesús, sino de su dependencia de Dios. Una clave contundente y que va a ser muy importante para los discípulos, para la iglesia y para todo seguidor de Jesús. Ahora bien, los discípulos en este relato buscan a Jesús, ¿cierto? Y lo increpan diciéndole, todos te buscan. Es decir, la necesidad de las personas en el ministerio es grande y puede ser abrumadora. Pero recordemos que el ministerio de Jesús no es el de un curandero o exorcista. Su ministerio es el de la proclamación del mensaje del reino de Dios, que al ser proclamado y recibido, trae sanidad, liberación y una nueva actitud ante la vida. Así que Jesús no permite quedar atrapado o abrumado por la necesidad humana, sino que le muestra a los discípulos que la misión va mucho más allá, que la misión es más grande que quedarse en un solo lugar, que la misión de la proclamación del reino de Dios es una proclamación y es una misión que trae esperanza, no solamente para unos, sino para todos.